¿Qué tal? Buenas. Eh, en esta ocasión vamos a explicar un video de cómo poder utilizar la inteligencia artificial para poder traducir textos de algún documento, de algún libro, de alguna investigación. En este caso vamos a utilizar el libro Encyclopedia of Mathematics Education de las Second Editions para poder hablar un poco sobre el tema de nuestro protocolo de investigación, el cual lleva por título Propuesta didáctica para la comprensión del concepto de la derivada a través del método de los 4 pasos en las ingenierías del TECNM. Vamos a abordar en este caso este libro, que es el que hemos utilizado, o uno de los que hemos utilizado para también elaborar nuestro marco teórico en el proceso de elaboración de nuestro protocolo de investigación. Y en este caso, este libro, nosotros hemos tomado para este ejemplo dos apartados, el cual el primero que nosotros vamos a tomar es el que consideramos como Calculus Teaching and Learning, ¿sí? Es el primer digamos el primer artículo que vamos a tomar de este libro para poder utilizar nuestra traducción en la inteligencia artificial. Entonces, dentro de este libro se encuentra este apartado, el cual vamos nosotros a irnos hasta la página 119, y aquí nos vamos a encontrar que está nuestras páginas están en inglés. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en este momento es tratar de utilizar la inteligencia artificial para poder traducir los textos y entonces tener una comprensión más clara de lo que habla el tema de Calculus Teaching and Learning. Vamos entonces a dirigirnos hacia la inteligencia artificial. En este caso nosotros vamos a utilizar la inteligencia DeepSeek, ¿sí? Y vamos nosotros a empezar a interactuar con ella y le vamos a escribir. Vamos a comenzar con el saludo. El saludo es importante dentro de estas interacciones porque la inteligencia artificial entiende que nosotros no son robots, sino que podemos tener una interacción con ella. Algo curioso de esta inteligencia o de esta aplicación es que nos da la apertura o nos maneja lo que la inteligencia está pensando antes de nosotros poder interactuar con ella. Como yo la saludé y le dije hola, buenas noches, la inteligencia me pone pensando por 10 segundos. Esto quiere decir que la inteligencia está haciendo un proceso de análisis del saludo y yo puedo ver lo que en teoría la inteligencia está pensando antes de regresarme el saludo. ¿Sí? Así como ejemplo muy claro nos dice un saludo en español, qué bonito. El usuario simplemente dice hola, buenas noches, sin más contexto. Es lo que la inteligencia está tratando de ordenar. Y después viene el saludo, hola, buenas noches, ¿en qué puedo ayudarte? Y es donde ya comienza la interacción. En el transcurso de la interacción que yo esté teniendo con esta inteligencia, van a estar saliendo estos fragmentos donde la inteligencia hace una descripción de su pensamiento o de su razonamiento antes de poderme dar una respuesta. Vamos entonces a comenzar. Vamos a ponerle, necesito hacer una traducción de un texto sobre un artículo
en el cual yo estoy trabajando para mi protocolo de tesis. ¿Podrías ayudarme con la traducción? Vamos a ponerlo en signos de interrogación para expresarle la pregunta. Y entonces aparece el cuadro del razonamiento que la inteligencia está teniendo antes de poderme hacer o darme la respuesta que yo necesito en la interacción. Entonces su respuesta es que está listo para cuando yo lo envíe. Entonces vámonos al PDF. En este caso vamos a irlo dando por fragmentos, porque si ustedes observan, la inteligencia nos dice que si el texto es extenso, o sea mayor a 2000 palabras, entonces lo enviamos por partes. Vamos a enviarlos por partes. Vamos a copiar desde aquí este texto. Vamos a copiar la primera hoja hasta ahí. Vamos a copiar y vamos a nosotros a darle el texto en inglés, y entonces la inteligencia nos va a poder hacer la traducción, la cual nosotros vamos a ir interpretando de acuerdo a lo que la misma inteligencia nos vaya arrojando como traducción. Y entonces me contesta, claro, aquí tienes la traducción en español del texto, manteniendo el tono académico y la terminología especializada en educación matemática. Yo, sin necesidad de decirle que era un libro en matemática educativa o en educación matemática, la inteligencia logró captar que el texto que yo le estoy proporcionando, o este fragmento del texto, es referente a la matemática educativa. Entonces nos da una definición. Aquí está el texto en inglés, y la traducción que nos da al español nos dice la definición de qué trata la enseñanza y el aprendizaje del cálculo. El cálculo diferencial e integral es considerado uno de los mayores eventos en las matemáticas. Se enseña en la escuela secundaria y en la universidad. Aprender cálculo incluye el análisis de problemas de cambio y movimiento, conceptos previos relacionados como el concepto de variable y el concepto de función son necesarios para la comprensión de los conceptos del cálculo. Sin embargo, el aprendizaje del cálculo incluye nociones nuevas como la noción de límite y procesos de límite, que intrínsecamente implican cantidades cambiantes. El cálculo diferencial e integral se basa en el concepto fundamental de límite. Este concepto matemático de límite es una noción particularmente difícil, característica del tipo de pensamiento requerido en matemáticas avanzadas. Nos dice el currículo del cálculo que se ha realizado esfuerzos en muchas partes del mundo para reformar la enseñanza del cálculo. En Francia, por ejemplo, el plan de estudios cambió en la década de 1960 y 1970, debido a la influencia del grupo Bourbaki. El concepto de límite con bases rigurosas penetró incluso en el currículo de la escuela secundaria. En 1972 se introdujo la definición clásica de la derivada como el límite de un cociente de diferencias. Otro cambio ocurrido en el currículo francés de cálculo en 1982, ¿sí?, esta vez influenciado por los hallazgos de la investigación en educación matemática, y el currículo se centró en enfoques más intuitivos. Como resultado, se omitió la formalización del límite en el nivel de secundaria. Esta es la situación en la mayoría de los países actualmente. En el nivel de bachillerato se busca desarrollar un enfoque inicial de los conceptos de cálculo sin depender de
definiciones y demostraciones formales, un enfoque intuitivo y práctico del cálculo en los últimos años en la escuela secundaria, aproximadamente 16-18 años. Precede el enfoque formal introducido en la universidad. Este es un pequeño fragmento de lo que nosotros pudimos darle a la inteligencia. Nos da notas de traducción, nos da terminología especializada. Hay que hacer énfasis en que también no solamente nos traduce el texto, sino que nos da terminología especializada. En este caso nos dice limiting process, ¿sí? Que son procesos de límites. Rigorous basis, bases rigurosas. Y nos da al final varias notas, digamos, de terminología especializada en matemática, ¿sí? Y nos pregunta que si necesita ajustar algún término específico de tu área de investigación. Vamos a decirle que requerimos de seguir con la traducción de más texto. Nosotros en este ejemplo, en este ejercicio de traducción, estamos ocupando este fragmento del libro sobre cálculos teaching and learning. ¿Por qué? Porque nosotros, en lo personal, estamos ocupando o vamos a proponer una propuesta didáctica, ¿sí? Para poder encontrar, digamos, la comprensión del concepto de la derivada a través del método de los 4 pasos. Por eso es que este tema o este fragmento del libro se nos hizo interesante para poder incluirlo dentro del marco teórico y poder utilizar esta parte del texto para seguir traduciendo. Nos hace la mención en este caso que si el texto incluye fórmulas matemáticas o notaciones especiales, podemos indicárselo para manejarlas correctamente. Vamos a continuar con la selección. Vamos a seleccionar en este caso esta parte del texto hasta aquí, ¿sí? Vamos a darle copiar, regresamos a la inteligencia, pegamos el texto. Sí debemos hacer mención que en este caso, en este ejercicio, nosotros estamos seleccionando el texto para poder pegarlo. Sin embargo, también se pueden tomar fracciones de PDFs o fotografías donde ven el texto y la inteligencia los toma para poder traducirlos. Si a veces la aplicación es resulta un poquito más compleja esa interacción cuando solamente le arrojamos imágenes o solamente le arrojamos PDFs. Puede tardar un poquito más en la comprensión de la traducción. Es necesario a veces mejor poder copiar texto y pegarlo para que el razonamiento de la inteligencia pueda ser un poquito más rápido y podamos obtener la traducción. Le hemos dado el texto en inglés, nos arroja el texto en inglés como esta inteligencia lo está comprendiendo, y vamos a esperar a que nos indique cuál es la traducción que ha hecho. Nos está arrojando la traducción y nos pone la traducción en español. A nivel universitario, el cálculo se encuentra entre los temas más desafiantes para los nuevos estudiantes de pregrado. En Estados Unidos, el movimiento de reforma de cálculo tuvo lugar a finales de la década de 1980. La recomendación fue que los cursos de cálculo debían abordar menos temas pero con mayor profundidad, y que los estudiantes deberían aprender mediante la participación activa con el material. Se revisó el plan de estudios estándar y surgieron nuevos proyectos que incorporaron tecnología en la instrucción. Más recientemente, Brezout et al. Analizaron los currículos de cálculo en Francia, Alemania, Estados Unidos, Uruguay, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong.
Observan la revisión constante del currículo de cálculo y la forma en la que se enseña el cálculo en la escuela secundaria y la universidad en los diferentes países. Abordan las siguientes preguntas. ¿Cuándo comienza la enseñanza del cálculo en la escuela secundaria? Se separa en partes diferentes, una parte obligatoria de las matemáticas para todos los estudiantes y una parte extendida para aquellos que pretenden realizar estudios posteriores que requieren más matemáticas. También examinan el proceso de evaluación y la siguiente cuestión. Se incluye en los exámenes una valoración de aspectos teóricos del curso y no solo una evaluación de procedimientos prácticos rutinarios. Asimismo, se investigó la integración de tecnología gráfica. Los autores diferencian entre la forma de trabajo en el nivel de secundaria, donde las actividades a menudo se dedican casi exclusivamente al cálculo basado en expresiones algebraicas, y la forma de trabajo requerida a nivel universitario, que incluye un pensamiento más formal. El libro de Brousseau et al. En 2015 presenta un informe de hallazgos seleccionados de estudio de la Mathematical Association of America, sobre las características de los programas exitosos en cálculo universitario. El informe combina datos de encuestas a gran escala con análisis de estudios de casos en profundidad. El informe se refiere a estudiantes universitarios y destaca el entorno altamente desafiante que encuentra durante su transición a la educación postsecundaria en el aprendizaje del cálculo. En la mayoría de los países, la transición hacia el enfoque más formal que ocurre en la universidad está acompañada de dificultades conceptuales. Este último párrafo llama mucho la atención, sobre todo porque hace mención a lo que nosotros como profesores de cálculo nos encontramos muchas veces cuando recibimos a los alumnos en el nivel universitario. Hemos encontrado algunas deficiencias en cuestiones de conceptos en algunas materias en específico, sobre todo en álgebra, en trigonometría y en cálculo, que pues el álgebra y la trigonometría son básicas para poder entender ciertos conceptos matemáticos relacionados al cálculo diferencial y al cálculo integral. Es por eso que decidimos utilizar este fragmento del libro para poder hacer un énfasis sobre lo que nosotros pretendemos hacer con nuestro protocolo de investigación. Nos vuelve a dar notas de traducción, ¿sí? Y nos vuelve a dar consistencia de la terminología. Nos da secondary school, que es escuela secundaria, formal thinking, pensamiento formal, algebraic expressions, expresiones algebraicas, y nos da también adaptaciones claves, ¿sí? de algunos conceptos. Nos da también algunas estructuras complejas y nos vuelve a preguntar si necesitamos ajustar algún término específico o continuar con más fragmentos. Le vamos a poner que vamos a continuar con más fragmentos. Fragmentos de texto. Le contestamos y entonces vamos a nos vuelve a dar un razonamiento de lo que la inteligencia estaría pensando antes de darnos una respuesta, y si ustedes observan, va haciendo un tipo como relación de lo que tiene que hacer a partir de la respuesta que nos va a dar. Entonces nos dice que está preparado para continuar con la traducción académica del material y que peguemos en el siguiente fragmento en inglés si necesitamos traducir, ¿sí? Y que seguirá manteniendo las siguientes consistencias: los términos claves, los tonos académicos, las citas bibliográficas, y me sugiere que le envíe el texto en el formato que prefiera. Entonces vamos a continuar, vamos a copiar este último párrafo de este capítulo para posteriormente irnos al siguiente capítulo
Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo aquí. Ok. Vamos a copiar. Nos regresamos a la inteligencia. Y entonces le enviamos y empieza el razonamiento de la inteligencia antes de podernos contestar. Una vez que termine su razonamiento, nos dará el texto en inglés que nosotros le proporcionamos y posteriormente nos hará la traducción de lo que nosotros hemos estado pidiendo, que es la traducción al español del texto en inglés. Nos está redactando todo lo que la inteligencia transcribió en el inglés y entonces nos arroja la traducción en español. Las primeras investigaciones, este párrafo nos habla sobre las primeras investigaciones del aprendizaje del cálculo. Las dificultades cognitivas que acompañan el aprendizaje de nociones centrales como funciones, límite, tangente, derivada e integral en las diferentes etapas de la educación matemática están bien documentadas en la literatura investigativa sobre el aprendizaje del cálculo. Estos conceptos son clave y aparecen y reaparecen en distintos contextos del cálculo. Los estudiantes encuentran algunos de estos temas centrales en la escuela secundaria y luego los mismos temas reaparecen con un grado diferente de profundidad en la universidad. Podríamos atribuir las dificultades cognitivas de los estudiantes de secundaria al hecho de que las nociones se les presentan de manera informal. En otras palabras, podríamos esperar que las dificultades desaparezcan cuando los estudiantes aprendan la definición formal de los conceptos. Sin embargo, la investigación en educación matemática universitaria sugiere lo contrario. Las dificultades cognitivas asociadas a los conceptos clave del cálculo están bien descritas en Sierpinska en 1985, Davis y Wiener en 1986, Cornu en 1991, Williams también en 1991 y Toll en 1992, así como en el libro Advanced Mathematics Thinking, editado por Toll en 1991. La principal fuente de dificultad radica en que las ideas intuitivas de muchos estudiantes entran en conflicto con la definición formal de los conceptos del cálculo, como la noción de límite, y en estos conceptos, en estos primeros estudios sobre el aprendizaje del cálculo, las dimensiones teóricas son esencialmente cognitivas y epistemológicas. Las dificultades cognitivas que acompañan el aprendizaje de los conceptos clave de cálculo, como el concepto de límite, son inherentes a la naturaleza epistemológica del dominio matemático. A continuación, consideramos algunas facetas de la interacción dinámica entre las representaciones formales e intuitivas, según se discutieron en estos estudios pioneros. Encontramos la primera expresión de esta interacción dinámica entre intuición y razonamiento formal en los términos definición de concepto e imagen de concepto. Por ejemplo, el pensamiento intuitivo, las intuiciones visuales y las descripciones verbales del concepto de límite que proceden a su definición formal son necesarias para comprender el concepto. No obstante, la investigación sobre el aprendizaje del cálculo demuestra que existen, hasta aquí llegamos en el texto, ¿sí? Pero si ustedes observan, hemos estado profundizando en la parte de la comprensión que el alumno tiene para poder conceptualizar los términos tanto de límite como de derivadas, de cálculo, ¿sí? Que es la parte fundamental de nuestro protocolo de investigación, el cual nosotros nos estamos centrando. Nos vuelve a dar, ¿sí? Términos técnicos clave, nos vuelve a dar terminología, nos hace una observación
En el texto original está truncado exit, que fue donde nosotros nos quedamos, ¿sí?, al momento de copiar, y nos dice que si necesitamos completar la oración, le enviemos el resto del fragmento. Vamos a ponerle que vamos a continuar con otro fragmento para podernos ir a el otro capítulo o el otro artículo que encontramos en este libro que habla sobre el constructivismo en la educación matemática. Vamos a continuar, vamos a decirle, con la traducción de otro fragmento de texto. En lo que razona la inteligencia, nos vamos a ir a la página 159 del libro, y en esta página 159 del libro aparece el constructivismo en la educación matemática, que es una de las teorías que nosotros, pretendemos utilizar en el protocolo de investigación que nosotros estamos realizando. Entonces vamos a copiar una parte de este texto para poder entender lo que es la inteligencia. Vamos a pegar el texto, a pedirle la traducción. Hemos pegado el texto y vamos a hablar ahora del constructivismo en la educación matemática, que es una de las teorías de las cuales nosotros nos vamos a apoyar o nos estamos apoyando para poder crear nuestra investigación. Nos arroja el texto original, el cual ya transcribió, y nos da la traducción al español. Nos da antecedentes, que es lo que nosotros le pusimos del texto, y nos dice: el constructivismo es una postura epistemológica respecto a la naturaleza del conocimiento humano, con raíces en los escritos de Epicuro, Lucrecio, Vico, Berkeley, Hume y Kant. El constructivismo moderno también contiene rangos de pragmatismo. En este caso hace referencia a Peirce, Baldwin y Dewey en educación matemática. Las mayores influencias provenientes de Piaget, Vygotsky y von Glaserfeld, véanse Confre y Casaf en 2006 y Steve y Keren en 1994. Para relatos históricos relacionados con el constructivismo en educación matemática, existen dos escuelas de pensamiento principales dentro del constructivismo: el constructivismo radical, algunos lo denominan individual o psicológico, y el constructivismo social. Dentro de cada una también existe un rango de posiciones. Si bien el constructivismo radical y social se discutirán en una sección posterior, cabe señalar que ambas escuelas se basan en una postura escéptica, firme respecto a la realidad y la verdad. El conocimiento no puede considerarse una copia de una realidad externa, y las afirmaciones de verdad no pueden fundamentarse en afirmación sobre realidad. Esa es una parte de la traducción que nos ha hecho la inteligencia artificial, en el sentido de una pequeña introducción sobre ese o unos antecedentes sobre ese título que nosotros hemos elegido, ese pequeño fragmento, y nos vuelve a pedir si necesitamos que ajuste algún texto. Bueno, continuamos entonces con la interacción. Vamos a copiar otro fragmento de ese libro y le vamos a poner que vamos a continuar con la traducción de fragmentos de texto.
en lo que nos responde, volvemos al libro, ¿sí? Y vamos a seleccionar esta página, ¿sí? Para tener una bueno, vamos a hablar entonces de este tema. Le vamos a esperar a que nos termine de contestar. Nos ha dicho que está listo para poder traducir y entonces le enviamos ese fragmento que nosotros copiamos de texto para que la inteligencia nos pueda dar la traducción. Recordemos que estos fragmentos de texto son referentes a lo que estamos nosotros trabajando en el protocolo de investigación. Nos está dando el texto en el razonamiento que está teniendo la inteligencia y entonces nos arroja el fragmento en inglés, el cual nosotros hemos dado, ¿sí?, con referente al constructivismo. Recordemos que hemos copiado una página completa de texto y está en ese proceso de traducción, en ese proceso de transcribir todo lo que nosotros hemos copiado para poder hacer la traducción. Y nos arroja la traducción. Nos dice: la justificación de esta postura hacia el conocimiento, la verdad y la realidad, expresada primero por los escépticos de la antigua Grecia, es que para verificar que el conocimiento de uno es correcto o que lo que uno sabe es verdadero, se necesitaría acceso a la realidad por medios distintos al conocimiento que se tiene de ella. La importancia de esta postura escéptica para los educadores matemáticos es recordarles que los estudiantes tienen sus propias realidades matemáticas que docentes e investigadores solo pueden comprender mediante modelos de las mismas. Steve et al. En 1983 a 1988, el constructivismo no comenzó dentro de la educación matemática. Su atractivo para los educadores matemáticos se arraiga en su rechazo progresivo al asociacionismo de Thorndike, ¿sí?, en 1922, al conductivismo de Skinner en 1972. La postura de Thorndike era que el aprendizaje ocurre mediante la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas apropiadas. Diseñar instrucción desde la perspectiva de Thorndike significaba organizar estímulos adecuados en un orden apropiado y hacer que los estudiantes respondieran repetidamente a esos estímulos de manera correcta. La postura conductista que los educadores matemáticos encontraron más objecionable evolucionó de la afirmación de Skinner de que todo comportamiento humano se debe a fuerzas ambientales. Desde una perspectiva conductista, decir que los niños participan en su propio aprendizaje, más allá de ser receptores de acciones instructivas, es un sinsentido. Skinner declaró su posición claramente: la ciencia simplemente ha descubierto y utilizado fuerzas sutiles que, al actuar sobre un mecanismo, le dan la dirección y espontaneidad aparente que lo hacen parecer vivo. La influencia del conductivismo en la psicología y por ende su influencia directa en la educación matemática también se reflejó en dos posturas que contradecían la creciente conciencia de los educadores matemáticos sobre el aprendizaje de las aulas. La primera postura era que el aprendizaje infantil podía estudiarse en entornos de laboratorio sin semejanza con los ambientes donde realmente ocurre el aprendizaje. La segunda postura
era que los investigadores podían adoptar la perspectiva de un conocedor universal. Esta segunda postura fue evidente en la psicología del procesamiento de información altamente influyente de Simon y Newell, donde separaban el entorno de la tarea de un problema del espacio del problema del solucionador. Por tanto, debemos distinguir entre el entorno de la tarea, la forma en que un observador omnisciente describe el problema real allá afuera, y el espacio del problema, la forma en que un sujeto particular representa la tarea para trabajar en ella. Simon y Newell. Las objeciones a esta distinción fueron dobles. Los psicólogos se consideraban a sí mismos como los observadores omniscientes de Simon y Newell, con acceso a problemas allá afuera, y la comprensión de los estudiantes se reducía a un subconjunto de la comprensión del observador. Esta postura entre psicólogos tuvo el efecto, a ojos de los educadores matemáticos, de cegarlos ante las formas de pensar de los estudiantes que se ajustaban a sus preconcepciones. Thomson en 1982 y Cobb en 1987. Wanger en 1973 reveló vívidamente las consecuencias negativas de los enfoques conductistas en la educación matemática. En un estudio de caso de un estudiante exitoso en un programa conductista individualizado que triunfaba inventando reglas matemáticamente inválidas para superar inconsistencias entre sus respuestas y una clave de respuestas. La liberación gradual de la educación matemática de las garras del conductivismo y la incorporación de ideas de los escritos de Polya sobre resolución de problemas en 1945, 1954 y 1962 abrieron la educación matemática a nuevas formas de pensar sobre el aprendizaje estudiantil y la importancia del pensamiento del estudiante. Confrin y Kazak en 2006 describieron la importancia de la investigación sobre resolución de problemas, concepciones erróneas y desarrollo conceptual de ideas matemáticas como precursores del surgimiento del constructivismo en educación matemática. Los escritos de Piaget tuvieron una influencia creciente en educación matemática una vez disponibles. Las traducciones al inglés. En Inglaterra, Skippem, en 1961 y 62, defendió las nociones piagetianas de esquema, asimilación, acomodación, equilibración y reflexión como formas de conceptualizar el pensamiento matemático estudiantil con coherencia interna. El método de entrevista clínicas de Piaget también atrajo a investigadores del aprendizaje estudiantil. Bueno, este es un fragmento de lo que habla el constructivismo dentro de la matemática educativa, parte fundamental o es una teoría fundamental en la cual nosotros nos vamos a apoyar para poder realizar nuestro trabajo de investigación. Así, nosotros en este ejercicio, vamos a llamarlo, de cómo poder traducir textos que están en otro idioma, en este caso trabajamos con un texto en inglés, lo podemos traducir a través de una inteligencia artificial y esa inteligencia nos puede dar la traducción en este caso al español. Estamos abordando o abordamos en este pequeño ejemplo, en este pequeño ejercicio, abordamos dos temas importantes que son fundamentales y que son base para la investigación que nosotros estamos haciendo, recordando que el tema que nosotros tenemos elegidos para nuestro protocolo de investigación es la propuesta didáctica para la comprensión del concepto de la derivada a través del método de los 4 pasos en las ingenierías del Tecnológico Nacional de México. Espero que este video haya sido de su agrado, que haya resultado interesante. La verdad hemos aprendido a poder interactuar con la inteligencia artificial a través de la traducción de textos y esperando que sea de su agrado, damos por concluido esta actividad.